Hey, ¿qué hay de nuevo? Bienvenidos a RG Tutoriales. Me llamo Rubén. En este tutorial vamos a aprender cómo generar texto totalmente 3D dentro del entorno de After Effects. Lo primero es que para generar texto 3D en After Effects desde las últimas versiones ya no es necesario recurrir a plugins de Cinema 4D ni al propio Cinema 4D. Lo vamos a poder hacer directamente desde After Effects. Para ello crearemos una nueva composición. Nombraremos la composición. Yo, por ejemplo, voy a poner texto 3D, estableceremos una duración de 4 segundos, que será suficiente, y haremos clic en aceptar. Seleccionaremos la herramienta de texto y escribiremos nuestro texto. Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Vale? También os recomiendo que el grosor del trazo de nuestro texto sea algo bastante ancho, ¿vale? Porque si no, no vamos a apreciar lo que son los volúmenes. Lo ubicamos en el centro más o menos. De forma habitual, en After Effects, cuando hacemos clic en el desplegable de nuestra capa de texto, tenemos una serie de opciones, como son las propias opciones del texto, ¿vale? Y las opciones de transformación, como el punto de anclaje, posición y escala. ¿Vale? Como veis, no nos aparece nada más. Incluso si habilitamos la propiedad de capa 3D, vemos como sí, nos aparecen otra serie de opciones, ¿vale? Pero aún así no nos da opciones de extrusión y de biselado de nuestro texto. Para poder hacer nuestro texto 3D de forma completamente real, ¿vale? Tenemos que cambiar el procesador de nuestra composición. Eso lo podemos hacer desde este menú de aquí, desde el panel de composición, o podemos irnos a la pestaña de composición, ajustes de la composición, y en procesador 3D cambiar clásico 3D por el procesador de Cinema 4D. Y como vemos, se nos habilitan una serie de opciones. Por ejemplo, nos va a permitir que el texto y las formas tengan extrusión y biselados, que en este caso es lo que queremos. También podremos trabajar con reflejos y otra serie de opciones. Hacemos clic en aceptar y como vemos aquí, ya sí que nos aparecen, además de las opciones de texto y transformar, unas opciones de geometría. Estas opciones de geometría son las que nos va a permitir generar un texto totalmente 3D. Pero antes de pasar a esto, vamos a crear una nueva cámara que nos permita ver exactamente ese volumen y ese entorno 3D. De forma que capa, nuevo, cámara. ¿Vale? Vamos a seleccionar un ajuste de 35 milímetros y hacemos clic en aceptar. Como veis, hasta aquí no pasa nada y es desde las opciones de geometría donde aplicaremos el volumen a nuestro texto, concretamente desde la propiedad de profundidad de extrusión. Vamos a aplicarle un valor de 45. ¿Vale? Como veis aquí ya ha pasado algo, no se aprecia muy bien, pero si aplicamos una luz vamos a ver cómo se generan esos volúmenes. Vamos a elegir un tipo de luz concentrada, un color por ejemplo blanco, aunque podemos elegir otro cualquiera, vamos a elegir por ejemplo este rojo de aquí. Intensidad al 120, ángulo de cono, vamos a dejar esto por ahora y sí que lo único que marcar que proyecte las sombras. Hacemos clic en aceptar. Y como veis, ahora ya vamos a recuperar un poquito del volumen de nuestro texto. Como veis, todavía la extrusión no se nota demasiado, por lo que vamos a aumentarla un poquito más. Ahora ya se puede observar cómo nuestro texto sí que tiene una apariencia mucho más 3D. De hecho, si modificamos la vista de la cámara, vamos a elegir, por ejemplo, que en lugar de la cámara activa nos muestre la cámara superior, ¿vale? Aquí sí que vamos a ver cómo tiene profundidad nuestro texto. De nuevo, volvemos a la cámara activa. Lo siguiente será crear una nueva capa que nos va a hacer de suelo. ¿Para qué? Para que las sombras que se generan debido a nuestro texto se proyecten sobre nuestro suelo. Hacemos clic en aceptar, ubicamos la capa de suelo por debajo de todas las anteriores y vamos a convertirla también en una capa 3D. Vamos a voltearla 90 grados sobre el eje de las X. Ahí la tenemos. Vamos a desplazarlo un poquito hacia abajo, ¿vale? De forma que no nos corte nuestras letras. Por ejemplo, una cosita así. Y lo siguiente que haremos será acudir a las opciones de material de nuestra capa de texto. Por un lado, vamos a activar la propiedad de proyectar sombras. En este caso está desactivado. Nosotros queremos que nos la proyecte, con lo cual, modo activado. Acepta sombras, podemos desactivarlo. No necesitamos que acepte las sombras de ninguna otra capa en este caso. Acepta luces, sí. Y acepta reflejos, bueno, pues podemos dejarlo tal cual. Podemos minimizar ya esta capa. Y lo mismo vamos a hacer desde las opciones de material de nuestro suelo. Vamos a opciones de material
¿vale? En este caso encontramos que la opción de proyectar sombras está desactivada, ¿vale? En este caso no interesa que el suelo esté proyectando ninguna sombra, sino que lo que interesa es que la reciba, ¿vale? Está activado en aceptar sombras. Vamos a desactivar la opción de aceptar luces. Y ahora, como veis, sí que se están proyectando esas sombras producidas por el texto en nuestra capa de suelo. Vamos a subir un poquito más nuestra capa de luz. ¿Vale? Vamos a coger desde aquí y la desplazamos un poquito hacia arriba. Vamos a modificar también la vista de nuestra cámara. Si apretamos C, pasamos a la herramienta de cámara orbital. Y desde aquí ya podemos ver cómo se generan estas sombras. Como veis, desde After Effects en las últimas versiones ya podemos generar texto totalmente 3D que interactúe con luces, sombras y reflejos. Os animo a que si tenéis que crear textos 3D lo hagáis desde After Effects. Como veis, es algo bastante sencillo. Y la verdad es que los tiempos de render tampoco son exagerados, aunque sí hay que decir que con las opciones del procesador de Cinema 4D, los tiempos de render son algo más extensos que si lo hiciésemos en un entorno clásico. Y hasta aquí nuestro tutorial de hoy. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo tutorial.